Alice Peterson se detuvo ante el escaparate de la joyería y suspiró. El viento de noviembre le alborotó el pelo y se le metió por debajo del cuello del abrigo, pero hizo caso omiso del frío. Su mirada estaba fija en el reluciente reloj que había tras el cristal. Un Rolex Datejust, clásico, discreto, con esfera plateada. Justo el que siempre le había gustado a mi padre. El teléfono de su bolsillo vibró. Alice se sobresaltó, como si la hubieran pillado infraganti. Un mensaje de Chris apareció en la pantalla. Cena a las 8. No llegues tarde. Un típico recordatorio de su marido, aunque nunca había llegado tarde en los últimos 3 años. «Hola», sonrió Alice a la asesora al entrar en la tienda. «Me gustaría ver ese reloj de ahí». Mientras la asesora sacaba el reloj, repasó mentalmente las excusas que había puesto. No era solo un reloj, era un símbolo del tiempo que había perdido y del tiempo que aún le quedaba. «¿Puedo probármelo?», preguntó Alice, aunque sabía que no se lo iba a comprar. «Por supuesto, señora», le tendió el reloj el asesor. El peso del metal en su muñeca le trajo un torrente de recuerdos. Su padre, sentado a la mesa de la cocina, inclinado sobre un reloj de pulsera roto. Sus manos grandes y callosas, inesperadamente hábiles y suaves, trabajaban con las pequeñas piezas. «Hay que tener paciencia, Ellie», decía, y la palabra cariñosa del final sonaba siempre torpe, como si dudara de si tenía derecho a decirla. La llamada del doctor Harris había llegado hacía una semana, durante la pausa del almuerzo. Alice estaba de pie en medio de un ajetreado estudio de arquitectura, con el teléfono sujeto entre el hombro y la oreja, escuchando a su padre negarse a ser ayudado por un cuidador sobre su ictus, sobre la rehabilitación, sobre su padre negándose a ser ayudado por un cuidador. «¿Con quién estoy hablando?», preguntó el doctor Harris. «¿Es usted su hija? «Sí», contestó Alice, sintiéndose extrañamente culpable por tener que confirmar este hecho. «Vaya», la voz del doctor sonó sorprendida. Y dijo que no tenía a nadie. Esa frase la había perseguido toda la semana. «No tiene a nadie». Técnicamente no era cierto. La tenía a ella. Pero ¿cuándo había sido la última vez que habían hablado de verdad? No intercambiaron una frase casual por teléfono en Navidad, sino que hablaron. ¿Hace 3 años? ¿5? Desde que mamá murió, hace 12 años, era como si Paul se hubiera vuelto aún más retraído. Siempre había sido así, taciturno, tacaño con sus sentimientos. De niña, ella pensó que era una señal de que él no la amaba. Más tarde se dio cuenta de que él no sabía hacer otra cosa. «Yo me encargo», dijo Alice quitándose el reloj. «Excelente elección», sonrió el asesor. «¿Es un regalo?» «Sí», dudó ella. «Para mi padre». Al salir de la tienda con la cajita en el bolso, Alice se sintió extrañamente ligera. Tal vez había algo infantil, ingenuo, en la compra, como si un regalo caro pudiera deshacer años de silencio. Pero el reloj parecía el símbolo adecuado. Se había perdido mucho tiempo, pero tal vez había más por venir. Llegó a casa 1 hora antes de que llegara Chris. Su espacioso piso del 23º piso estaba siempre perfectamente ordenado, gracias a la limpieza semanal de su marido y a sus gustos minimalistas. Nada de más, le gustaba decir. Alice fue a la cocina y sacó una botella de vino blanco. Estaba acostumbrada a compartirlo todo con Chris, pero ahora dudaba. Decidió esconder el reloj por ahora, no porque quisiera ocultárselo a su marido, sino porque primero quería hablar con él de su padre. La aparición de Chris era siempre la misma, como un reloj. La puerta principal se abría a las 7:30 en punto, seguida del ruido de unas botas, el susurro de un abrigo al quitárselo y el clic de un maletín. «Ya estoy en casa». La voz de Chris resonó en el piso. Chris apareció en la cocina, alto, esbelto, con un traje impecable. Se inclinó para besarle la mejilla y frunció el ceño cuando percibió el olor a vino. «¿Ya has empezado a celebrarlo?»,
preguntó, señalando la copa con la cabeza. Un día duro, mintió Alice. Era un día normal, solo necesitaba valor. Chris sacó una botella de agua de la nevera. Tengo buenas noticias, dijo, sonriendo. Parece que por fin vamos a hacer ese trato con los franceses. Brian quedó impresionado con mi presentación. Estupendo, dijo Alice. Llevas mucho tiempo trabajando en esto. 4 meses. Chris se sentó frente a ella. Podría significar un ascenso. ¿Sabes lo que significa? Podríamos empezar a buscar una casa en el campo, la que has estado soñando. Alice sonrió. Chris siempre había recordado bien sus deseos. Hacía 3 años había hablado, en efecto, de una casa, con jardín, y tal vez un lugar para un taller donde pudiera trabajar en sus proyectos arquitectónicos. Pero ahora sus pensamientos estaban preocupados por otra cosa. Chris, quería hablar contigo. Claro. Bebió un sorbo de agua, todavía sonriente. ¿Sobre qué? Sobre mi padre. Él ha estado enfermo últimamente. La sonrisa de Chris se desvaneció. ¿Qué le ha pasado? Un derrame cerebral. Alice hizo girar su vaso entre las manos. No es nada crítico, el médico ha dicho que se pondrá bien, pero necesita ayuda. ¿Ayuda? Chris frunció el ceño. ¿Qué tipo de ayuda? La de siempre. Alice se encogió de hombros. Quizá un cuidador temporal, me gustaría visitarlo más a menudo. ¿Más a menudo? Chris sonó incrédulo. ¿No lo has visto? ¿Desde hace cuánto? ¿1 año? Más, admitió Alice. Y me siento culpable. Estás solo, Chris. Completamente solo. Por elección, dijo Chris. Alice, mira, sé que es tu padre, pero seamos sinceros. Nunca ha intentado tener una relación contigo, ni siquiera vino a nuestra boda. Estaba enfermo. Siempre está enfermo cuando se trata de acontecimientos familiares. Chris se levantó y empezó a pasearse por la cocina. ¿Recuerdas cuando ignoró tu graduación? ¿O tu primera exposición de arte? No quiero que te hagas ilusiones y te lleves otra decepción. Alice sabía que había algo de verdad en las palabras de su marido. Paul Peterson se había perdido muchos momentos importantes de su vida, pero ahora, cuando estaba débil y vulnerable, ella no podía abandonarlo. Todavía quiero intentarlo, dijo en voz baja. Mañana iré a visitarlo. Chris se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba enfadado. Mira, no me importa que quieras ayudar, pero tenemos que ser realistas. Nunca va a ser el padre con el que sueñas. Ya no estoy soñando, objetó Alice. Solo quiero estar a su lado. Es lo correcto, ¿sabes? Chris suspiró y se acercó a ella, poniéndole las manos sobre los hombros. Lo comprendo. De verdad que lo entiendo. Es que no quiero que te enfades. Ya sabes cómo puede hacerte daño sin siquiera intentarlo. Lo sé, se acurrucó Alice contra su pecho. Pero tengo que intentarlo. Por favor, apóyame en esto. Por supuesto. Chris le besó la cabeza. Si quieres, puedo ir contigo. Alice se lo pensó un momento. Chris y su padre en la misma habitación era siempre un reto. Paul guardó silencio y Chris lo interpretó como una desaprobación. 2 naturalezas muy diferentes que nunca podrían encontrar un terreno común. No, decidió finalmente. Esta vez iré sola. Creo que así será más fácil. Lo que tú digas. Chris se encogió de hombros. Pero si cambias de opinión, dilo. Esa misma noche, cuando Chris se hubo duchado y se sentó frente al portátil en el salón, Alice sacó la caja con el reloj del bolso y la escondió en el cajón de la ropa interior. Le contaría a su marido lo del regalo, pero más tarde, cuando ya hubiera visitado a su padre. Sería más fácil evitar un posible conflicto. Chris nunca había entendido por qué seguía acercándose a su padre a pesar de su frialdad. Tal vez fuera porque Chris había crecido en una familia numerosa y ruidosa donde el amor se expresaba en voz alta y abiertamente. A la mañana siguiente, Alice se despertó temprano. Chris seguía dormido, con la respiración uniforme y tranquila. Se levantó sin hacer ruido, se duchó
y se vistió. Comprobó su reloj antes de salir. Seguía allí, en el cajón, empaquetado en una bonita caja. El hospital olía a antiséptico y a vejez. Alice caminó por el pasillo con el regalo en la mano. No estaba segura de que fuera el momento adecuado para un gesto así. Pero si no era ahora, ¿cuándo? Al volver a casa después de visitar a su padre, Alice sintió una extraña mezcla de alivio y decepción. El encuentro no había salido como ella esperaba. Su padre parecía demacrado, envejecido, pero obstinado. Cuando ella le entregó la caja con el reloj, él no la abrió durante mucho tiempo, como si sospechara que se trataba de una trampa. Y cuando la abrió, sus ojos se abrieron de par en par por un momento, pero luego se limitó a decir, «¿Por qué gastas dinero en mí?», y puso la caja en la mesita de noche, junto a la cama. Alice no había esperado una violenta muestra de gratitud, pero sí al menos una sonrisa. Sin embargo, debería haber previsto tal reacción. A Paul Peterson nunca se le había dado bien aceptar regalos, especialmente los caros. Pasaron el resto de la visita hablando de su tratamiento y rehabilitación. Alice era la que más hablaba y su padre escuchaba, asintiendo o murmurando de vez en cuando. Antes de marcharse, le dio un beso en la mejilla, un gesto que parecía tan natural como incómodo. «Volveré dentro de un par de días», le dijo. «No hace falta», respondió su padre. «Tienes tu propia vida». «Tú formas parte de mi vida», objetó Alice. Él no dijo nada, pero le apretó la mano con más fuerza que de costumbre. Llegó a casa antes que Chris y decidió preparar la cena, algo sencillo pero sabroso. Cocinar siempre la ayudaba a organizar sus pensamientos. Estaba cortando verduras para una ensalada cuando sonó su teléfono. El nombre de su padre apareció en la pantalla. Alice enarcó las cejas, sorprendida. Su padre casi nunca era el primero en llamar. «¿Papá? ¿Va todo bien?», preguntó cogiendo el teléfono. «Sí», dijo Paul con voz ronca. «Solo quería preguntarte por este reloj. ¿Es realmente para mí?». Alice sonrió. Ahí estaba. Por fin se dio cuenta del significado del regalo. «Claro que es para ti. Ya sabes cómo te gustan los relojes». Dejó el cuchillo a un lado y se apoyó en la mesa de la cocina. «¿Te gusta?». Pausa. «Es bonito», dijo por fin papá. «Pero son demasiado caros, Alice». «Esto es importante para mí, papá. Quería hacer algo especial para ti». De nuevo una pausa. Después. «Gracias», dijo en voz baja. «Ya, te lo agradezco». Alice sintió algo cálido derramarse en su pecho. 2 palabras, pero viniendo de su padre, eran casi una declaración de amor. «De nada», dijo en voz baja. «¿Tengo que tenerlos?», preguntó su padre. Parecía interesado, y Alice casi rió de alegría. «No, son automáticos. Póntelos y funcionarán». «Ya veo». Paul sonaba como si estuviera pensando en algo. «Ya leeré el manual». En ese momento, Alice oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Chris había llegado a casa. «Papá, Chris está aquí. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo?». «De acuerdo», aceptó su padre. Alice quiso terminar la conversación, pero de repente se dio cuenta de que no sabía cómo. Normalmente sus conversaciones telefónicas eran breves y formales, pero ahora quería decir algo más. «¿Alice?». La voz de Chris resonó en el piso. «En la cocina», dijo, y volvió a mirar el teléfono. «Papá, yo...». «He oído que tu marido está en casa», dijo Paul. «Habla con él. Nos pondremos en contacto más tarde». Pero no colgó, y Alice, distraída por la aparición de Chris, dejó el teléfono sobre la mesa sin terminar la llamada. Chris apareció en la puerta, aflojándose la corbata. Olía a colonia fría y cara. Parecía cansado, pero satisfecho. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó Alice. «Productivo». Chris se acercó y la besó en la mejilla. «La reunión con los franceses fue incluso mejor de lo esperado». «¿Y a ti?», dudó Alice. «Estuve en casa de mi padre esta mañana». «Ah». Chris abrió la nevera y sacó una botella de agua.
¿Cómo estaba? Físicamente mejor de lo que esperaba. Los médicos dicen que se recuperará totalmente. Pero vaciló por las palabras. Sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo mismo? Chris bebió un sorbo de agua. Está retraído, no habla, como si le avergonzara que yo estuviera allí. Chris asintió, como si eso confirmara sus propios pensamientos. Te dije que no cambiaría. La gente rara vez cambia, sobre todo a su edad. Alice siguió cortando verduras, un poco más bruscamente de lo necesario. «¿Sabes?», dijo sin mirar a su marido, «le regalé un reloj». «¿Un reloj?». Chris frunció el ceño. «¿Qué reloj?». Alice respiró hondo. «Un Rolex, el que estuve mirando la semana pasada». Hubo una pausa. Chris puso la botella sobre la mesa. «¿Le regalaste a tu padre un reloj Rolex?». Su voz era engañosamente tranquila. «Sí». Alice se volvió por fin hacia él. «Es importante para mí, Chris. ¿Es importante gastarse unos miles de dólares en un hombre que apenas da las gracias?». «No se trata de dar las gracias». Alice sintió que la irritación crecía en su interior. «Se trata del gesto, el símbolo. Ya sabes que le encantan los relojes mecánicos, que siempre está arreglándolos». «Ya lo sé», interrumpió Chris. «Sé cómo te pasas la vida intentando ganarte la aprobación de un hombre que no puede dártela. Cómo te aferras a pequeñas muestras de atención por su parte. Cómo justificas su falta de disponibilidad emocional. No es justo». Alice bajó el cuchillo. «Ya sabes cómo era después de la muerte de mamá, cómo se cerró». «Alice», Chris sacudió la cabeza, «tu madre murió hace 12 años. ¿Cuántos años más vas a aguantar esto? ¿Cuánto tiempo más vas a intentar llegar a un hombre que no quiere que lleguemos a él?». «Es mi padre», dijo Alice en voz baja. «¿Y qué?». Chris se acercó un poco más. «Estar emparentado por sangre no significa que tengas que tolerar la negligencia. ¿Recuerdas la primera vez que lo conocí? ¿Cómo ni siquiera se molestó en levantarse para saludarme? ¿Cómo me miró y no dijo nada? Es tan...». «No, Alice», la cogió Chris por los hombros. «No es así como así. Es una falta de respeto. A ti, a mí, a nuestra relación. No estuvo en nuestra boda. No te llama. No está interesado en tu vida. ¿Y ahora le das un reloj de $1000? ¿Para qué?». Alice se soltó y fue a la ventana. «No lo entiendes». «No, no lo entiendes». Chris negó con la cabeza. «Estás tan centrada en tu relación con tu padre que no ves lo evidente. Él no quiere esa relación». «No puedes saberlo», replicó Alice. «Es que no sabe expresar sus sentimientos». «Ya lo sé». Chris alzó la voz. «La excusa universal. No sabe expresar sus sentimientos, como si eso le diera derecho a ser un padre y un abuelo odioso». Alice miró fijamente a su marido. «¿Un abuelo? ¿De qué estás hablando?». Chris se congeló, dándose cuenta de lo que había dicho. Tartamudeó. «Alice, no quería decir eso». «No». Ella levantó la mano. «¿Qué querías decir?». «¿Qué abuelo? No tenemos hijos». Chris se pasó la mano por el pelo y suspiró pesadamente. «Pero podría haberlos», dijo en voz baja. «Hablamos de esto, ¿recuerdas? Hace 3 años. Pero entonces decidiste que primero tenías que centrarte en tu carrera. ¿Se trata de eso?». Alice sintió que la ira hervía en su interior. «¿Estás enfadada conmigo porque aún no tenemos hijos y por eso arremetes contra mi padre?». «No, solo digo que cuando tengamos hijos será el mismo abuelo distante que fue mi padre. ¿Y te parece bien?». Alice negó con la cabeza. «Nos estábamos desviando del tema. Se trataba del reloj que le regalé a mi padre». «Claro», sonrió Chris con amargura. «Un reloj que probablemente ni siquiera apreciaba. El que se va a quedar en una estantería en algún sitio. El que costó la mitad de la mensualidad de la casa que íbamos a comprar». «Es mi dinero, Chris», le recordó Alice. «De mi último proyecto». «Nuestro dinero», corrigió Chris. «Estamos casados, ¿recuerdas? Lo que te pertenece a ti me pertenece a mí». «¿Tengo que pedirte permiso para cada compra?».
No, pero para algo tan caro, sí. Alice, esto no es solo una baratija, es mucho dinero. Que gané por mi cuenta. ¿Y eso te da derecho a gastarlo imprudentemente? Alice podía sentir la tensión creciendo dentro de ella. Normalmente, habría cedido en las discusiones con Chris. Él era más firme, más seguro de tener razón. Pero ahora, algo dentro de ella no la dejaba retroceder. No creo que sea un desperdicio, dijo con toda la calma que pudo. Es importante para mí, y esperaba que lo entendieras. Chris negó con la cabeza. Entiendo que quieras arreglar la relación con tu padre. No entiendo por qué crees que un regalo caro va a cambiar las cosas. Puede que no, admitió Alice, pero tenía que intentarlo. Chris cogió una manzana del jarrón que había sobre la mesa y la hizo girar pensativamente entre sus manos. ¿Sabéis qué? Mañana iré a su casa a recoger ese reloj, dijo con firmeza. Le explicaré la situación. Seguro que lo entenderá. Alice se dio la vuelta. No te atrevas a hacer eso. ¿Por qué no? Chris se encogió de hombros. Ese viejo no se merece un regalo así. Me quedaré con este reloj. Me será útil para el trabajo. Alice se quedó helada. De repente recordó el teléfono sobre la mesa, la llamada que no había completado. Chris, susurró, señalando el teléfono. Chris siguió su mirada. La pantalla seguía mostrando la llamada. 13 minutos y 20 segundos. ¡Mierda!, exhaló Chris. Es... mi padre, asintió Alice. Estaba hablando con él cuando entraste. Se me olvidó terminar la llamada. Chris se puso pálido. ¿Lo ha oído todo? Alice cogió el teléfono y se lo puso en la oreja. «¿Papá?», gritó. «¿Sigues ahí?». Se hizo el silencio. Luego el sonido de una llamada cortada. Alice colgó lentamente el teléfono. Le temblaban las manos. «Lo ha oído», dijo en voz baja. «Ha oído lo que has dicho de él». Chris se pasó la mano por la cara. «Alice, no sabía...». «¿Cómo has podido?», le interrumpió ella. «¿Cómo has podido hablar así de mi padre? Ese viejo no se merece un regalo así. ¿En serio?». «Eso no es lo que quise decir», comenzó Chris, pero Alice levantó la mano, deteniéndolo. «No importa lo que quisiste decir. Importa lo que mi padre oyó. El hombre que estaba empezando a abrirse a mí, que por primera vez en años me llamó para hablarme del don. ¿Y qué oyó? Que su yerno pensaba que era indigno». Chris se sentó a la mesa, rodeándose la cabeza con los brazos. «Se lo compensaré», dijo. «Le pediré disculpas». «¿Cómo?», preguntó Alice con amargura. «¿Qué palabras utilizarás para explicar lo que has dicho?». Chris levantó los ojos hacia ella. Estaba disgustada. «Estábamos planeando comprar una casa y te has gastado una cantidad considerable de dinero sin discutirlo. ¿Quieres decir que es culpa mía?». Alice negó con la cabeza. «Siempre pasa lo mismo. Dices cosas terribles y luego buscas excusas». «No es una excusa, es una explicación. Una explicación que no hará que mi padre se sienta mejor». Alice cogió el teléfono y marcó el número de su padre. Sonó y saltó el buzón de voz. «No contesta», dijo, sintiendo que el pánico aumentaba en su interior. ¿Y si está qué?». Chris frunció el ceño. «Alice es un hombre adulto. Se le pasarán unas palabras duras». «No lo entiendes». Alice cogió las llaves del coche. «Acaba de tener un derrame cerebral. Es vulnerable. Y te ha oído a ti, el hombre que he elegido para pasar mi vida, llamarle viejo indigno. ¿A dónde vais?». Chris se levantó. «A ver a mi padre». Alice ya se dirigía a la puerta. «Tengo que asegurarme de que está bien». «Alice, espera», intentó detenerla Chris. «Vamos a calmarnos primero. A lo mejor solo ha apagado el teléfono. O puede que tus palabras le hayan hecho más daño del que imaginas». Alice abrió la puerta. «Voy a su casa, sola». «Voy contigo», insistió Chris. «Tengo que disculparme en persona». «No», le cortó Alice. «Ya has hecho bastante». Salió, dejando a Chris de pie en la puerta con una expresión de confusión y culpabilidad en el rostro.
En el ascensor, Alice volvió a intentar llamar a su padre. Fue en vano. Sintió que el miedo se apoderaba de ella. ¿Y si las palabras de Chris eran la gota que colmaba el vaso para su padre? ¿Y si hacían añicos el frágil puente que había intentado construir durante años? Al salir del edificio, Alice corrió hacia su coche. Tenía que darse prisa, tenía que arreglar esto, antes de que fuera demasiado tarde. Paul Peterson dejó el teléfono en la mesilla de noche y se quedó mirándolo largo rato, como si esperara que la máquina le explicara lo que le había ocurrido. Las palabras de su yerno aún resonaban en sus oídos. Ese viejo no se merece un regalo así. ¿Había dicho alguna vez que sí? ¿Alguna vez había pedido un regalo? Paul desvió la mirada hacia la caja de relojes que Alice había dejado esta mañana. La abrió y sacó un Rolex. Metal pesado y frío, movimiento perfecto. Un reloj que nunca podría permitirse y que, francamente, nunca había querido. Sí, le gustaban los relojes mecánicos, pero los sencillos, los que funcionaban, los que podía desmontar y arreglar con sus propias manos. Este lujo le parecía extraño y, sin embargo, le dolía. No por las palabras de Christopher. Después de todo, nunca se había hecho ilusiones sobre la actitud de su yerno hacia sí mismo. Era la constatación de que había defraudado a su hija, otra vez. Ella había intentado acercarse a él, y él, como era su costumbre, no había sabido cogerle la mano. Paul recordó la mañana en que Alice se sentó junto a su cama, tan hermosa, tan parecida a su madre. Ella había hablado de planes para el futuro, de cómo se mudaría con ellos cuando saliera del hospital, de cómo recuperarían el tiempo perdido. Y él se quedó callado, sin saber qué decir, sin saber cómo expresar lo que le pasaba por dentro. ¿Por qué siempre le costaban tanto las palabras? Volvió a meter el reloj en la caja y la cerró. Luego sacó un cuaderno y un bolígrafo de la mesilla de noche. Tal vez, si no podía hablar, ¿podría escribir? ¿Pero qué exactamente? Querida Alice, te quiero, pero no sé cómo demostrártelo. Sonaba patético incluso en su cabeza. El teléfono volvió a sonar. El número de Alice. Paul no contestó. No sabía qué decir, cómo explicárselo. ¿Qué había que explicar? Su marido tenía razón. No se lo merecía. Asterisc, asterisc, asterisc. Alice corrió por la ciudad nocturna, marcando periódicamente el número de su padre. No hubo respuesta. Intentó concentrarse en la carretera, pero sus pensamientos eran confusos. ¿Cómo podía Chris hablar así de su padre? Y lo que es más importante, ¿por qué no se había dado cuenta antes de esa animadversión? Le vino a la mente su primer encuentro, 4 años atrás. Chris había insistido en llevar a Paul a cenar a un restaurante. «Quiero conocer bien a tu padre», le había dicho entonces. Alice había advertido que a su padre no le gustaban los restaurantes, que se sentiría incómodo, pero Chris había insistido. Es una ocasión especial. Durante toda la velada, Paul permaneció sentado en silencio, respondiendo a las preguntas de Chris con respuestas de una sola palabra. Y hubo muchas preguntas, sobre trabajo, sobre aficiones, sobre planes futuros. Alice podía ver cómo su padre se volvía más y más retraído con cada nueva pregunta, pero no sabía cómo ayudar. Al final de la cena, Chris parecía molesto y Paul parecía agotado. Mientras se despedían en la parada de taxis, su padre le dijo: «Él no es para ti, Ellie». En aquel momento, ella lo había tomado como los típicos celos paternos. Ahora se preguntaba si él veía algo en Chris que ella no había notado. Y luego estaba la historia de la invitación a la boda. Chris había insistido en una celebración fastuosa, con 100 invitados, baile y discursos. Alice sabía que sería un calvario para su padre, pero esperaba que lo tolerara por el bien de ella. Una semana antes de la ceremonia, Paul llamó para decir que tenía un problema cardíaco y no podría asistir. Alice rompió a llorar y Chris le dijo: «¿Ves? Eso es lo que siente por ti». «Pero,
¿Y si papá estaba realmente enfermo? ¿Y si estaba físicamente enfermo y no quería estropearle el día? Ella nunca había preguntado, solo aceptó la versión de Chris, que su padre la había abandonado de nuevo. Alice frenó en el semáforo y golpeó el volante con la palma de la mano. ¿Por qué siempre dejaba que Chris interpretara las acciones de su padre? ¿Por qué no intentaba entenderle ella misma? Sonó el teléfono. Alice lo cogió, esperando ver el número de su padre, pero era Chris. ¿Has llegado ya?, preguntó sin preámbulos. Todavía no, respondió Alice, aferrando el teléfono entre el hombro y la oreja. El semáforo se puso en verde y ella se puso en marcha. Alice, escucha. La voz de Chris sonaba culpable. Siento mucho lo que he dicho. Fue grosero y desconsiderado. Estaba disgustada por el dinero y... No se trata del dinero, Chris, le interrumpió Alice. Se trata de tu actitud hacia mi padre. Siempre lo has juzgado, siempre has visto lo peor en él. ¿Por qué? Pausa. Después. Me recuerda a mi padre, dijo Chris en voz baja. Alice parpadeó sorprendida. No se lo esperaba. Chris rara vez hablaba de su padre. Sabía que se había marchado de la familia cuando Chris era niño, pero nunca le había contado los detalles. ¿A qué te refieres? El mismo silencio, igual de distante, igual de... inasequible, suspiró Chris. Cada vez que veo a tu padre, veo al mío, el hombre que pensaba que su presencia en mi vida era innecesaria. Alice no supo qué responder. En 6 años de relación, Chris nunca le había hablado de esto. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó finalmente. Porque es mi problema, no el tuyo, respondió Chris. Y tenía que afrontarlo, no proyectarlo en tu padre. Es que a veces veo cómo te acercas a él, cómo esperas que reaccione, y me duele, porque sé lo que es esperar y no conseguirlo. Alice sintió un nudo en la garganta. Había una verdad en las palabras de Chris que no quería admitir. Ella siempre había esperado más de su padre. Pero no es lo mismo, Chris, dijo en voz baja. Tu padre ya no está. El mío se quedó. Simplemente no sabe cómo expresar sus sentimientos. Puede ser, asintió Chris. Pero el resultado es similar. Sigues sintiéndote abandonado. Alice no podía negarlo. ¿Cuántas veces había llorado de niña porque su padre no había asistido a la obra del colegio? ¿Cuántas veces había intentado ganarse su sonrisa, su aprobación? Tal vez, admitió. Pero ahora es diferente. Está enfermo, Chris. Está solo. Y te ha oído llamarle perdedor. Yo no... De hecho, eso es exactamente lo que dijiste, le cortó Alice. Y debe de haberle dolido. Lo entiendo, dijo Chris en voz baja. Lo arreglaré, te lo prometo. ¿Cómo?, preguntó Alice, girando hacia la calle donde vivía su padre. No lo sé, respondió Chris con sinceridad. Pero se me ocurrirá algo. Lo superaremos juntos. Alice suspiró. En otra situación, ella habría apreciado ese vacío, pero ahora tenía que arreglársela sola. Te llamo luego, dijo y colgó. Asterisk, 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 Chris colgó el teléfono y se hundió en el sofá. Por dentro se retorcía de culpa y vergüenza. Había metido la pata hasta el fondo. No solo delante de Paul, sino también delante de Alice. Y lo peor era que no sabía por qué había actuado así. Por supuesto, no era el dinero. Sí, la suma era considerable, pero podían permitírselo. Ni siquiera se trataba de Paul en sí, después de todo, apenas lo conocía. Se trataba de sus propios fantasmas, que Chris nunca había sido capaz de exorcizar. Recordó a su padre, Adam Miller, un hombre alto y silencioso que salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, que nunca jugaba con él, nunca le preguntaba por el colegio, nunca se interesaba por su vida, y luego se marchó, dejando una nota. Es lo mejor para todos. Chris tenía entonces 9 años. Su madre tenía 3 trabajos para mantenerle a él y a su hermana pequeña. Había crecido demasiado pronto, asumiendo el papel de hombre de la casa, y juró que nunca sería como su padre.
Nunca abandonaría a su familia, nunca callar cuando tuviera que hablar. Tal vez por eso siempre reaccionó tan fuertemente al silencio de Paul. Vía en él una indiferencia paternal. Pero, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si el silencio de Pablo no era indiferencia, sino incapacidad para expresar sus sentimientos? ¿Por miedo a decir algo equivocado? Chris recordó su primer encuentro. Había estado tan emocionado, tan ansioso por causar una buena impresión al padre de Alice. Había reservado mesa en el mejor restaurante de la ciudad, se había puesto su mejor traje y había preparado una lista de temas para hablar. Quería que Paul lo viera como un hombre digno de su hija, pero Paul guardó silencio. Daba respuestas de una sola palabra, miraba hacia otro lado, y Chris se sintió rechazado, indigno, como cuando era niño, cuando su padre no se daba cuenta de sus nuevos logros, de sus esfuerzos. Y luego estaba la boda. Paul no fue, dijo que estaba enfermo. Chris no lo creyó entonces. Pensó que era solo una excusa, que el padre de Alice no quería ver a su hija casarse con él, Chris. Y eso le golpeó de nuevo, le trajo resentimientos de la infancia. Tal vez no estaba luchando contra Paul todo este tiempo, sino contra sus propios demonios, proyectando su frustración con su propio padre en el padre de Alice. Chris se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera ya estaba oscureciendo. Tenía que arreglar esto. Tenía que encontrar la manera de llegar a Paul, de explicarle sus palabras. Tenía que enfrentarse a la verdad. Estaba celoso. Celoso del padre de Alice, de su deseo de ganarse su aprobación. Porque él nunca podría ganarse la aprobación de su padre. Cogió el teléfono y marcó el número de Alice. Ella no contestó. Al parecer ya estaba en casa de Paul. Chris esperaba que todo saliera bien, que pudiera explicarle la situación a su padre, que Paul comprendiera y perdonara sus palabras precipitadas. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo, que algunas palabras nunca podrían ser retiradas, y que ahora tenía un largo camino hacia la redención. Paul oyó que llamaban a la puerta y se puso tenso. Solo podía ser Alice. No quería verla, no ahora, no con la tormenta de emociones que seguía desatándose en su interior. Pero ignorar la llamada sería una cobardía, y él nunca había sido un cobarde. «Está abierto», dijo con voz ronca. La puerta se abrió y apareció Alice. Estaba sin aliento, con el pelo revuelto y los ojos preocupados. «Papá», empezó a decir, pero Paul levantó la mano para detenerla. «No lo hagas», dijo él. «No, no lo hagas». Alice cerró la puerta tras de sí y se acercó. «¿Has oído eso?» No era una pregunta. «Sí». Paul se volvió hacia la ventana. «Lo he oído. Papá, Chris no quería...» «No le pongas excusas», le interrumpió Paul. Dijo lo que creía que había dicho. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Alice parpadeó sorprendida. ¿Qué? No merezco regalos así. Paul señaló la caja del reloj. No he sido un buen padre. No he estado a tu lado cuando me has necesitado. Me he perdido las partes importantes de tu vida. Papá, déjame terminar. La voz de Paul temblaba. Siempre estaba ocupado trabajando, siempre poniendo excusas, y la verdad es que no sabía cómo ser padre, sobre todo después de que se fuera tu madre. No sé cómo expresar mis sentimientos, Ellie. Nunca lo he hecho. Alice miró a su padre con los ojos muy abiertos. Nunca le había oído decir tantas palabras seguidas en toda su vida. Pero eso no significa que no los haya, continuó Paul en voz baja. Te quiero, Ellie. Siempre te he querido, solo que no sabía cómo demostrártelo. Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo sé, papá, susurró. Siempre lo he sabido. Paul negó con la cabeza. No, no lo has sabido. Si lo hubieras sabido, no habrías intentado tan desesperadamente ganarte mi amor. No me habrías regalado un reloj caro con la esperanza de que sirviera para algo. No te lo regalé por eso, replicó Alice, porque sé cuánto te gustan las máquinas, como siempre has admirado un buen reloj. Puede ser,
sonrió Paul débilmente. Pero siguen siendo demasiado caros. Papá, el dinero no importa. A tu marido sí, dijo Paul. Y le entiendo. Se preocupa por tu futuro. Alice se encolerizó. Eso no justifica lo que ha dicho. No, no lo justifica, asintió Paul. Pero es un joven que aún está aprendiendo a controlar sus emociones. No lo juzgues con demasiada dureza. Alice no daba crédito a lo que oía. ¿Su padre defendía a Chris? Después de todo lo que había dicho. ¿Por qué lo excusas?, preguntó. Paul se quedó mirando por la ventana durante un buen rato antes de contestar. Porque me veo reflejado en él, dijo por fin. Joven, impaciente, creyendo que sabe lo que hace. Yo también era así, hasta que la vida me enseñó humildad. Alice se acercó y cogió la mano de su padre. No sabía que lo veías así. Veo muchas cosas, Ellie. Paul le apretó la mano. Solo que no siempre hablo de ello. Se sentaron en silencio, cogidos de la mano como hacía años que no lo hacían. Alice sintió que algo en su interior se curaba, que los muros que había levantado entre ella y su padre se derrumbaban. Es un buen hombre, tu Chris, rompió el silencio Paul. Solo tiene sus propios demonios como todos nosotros. Lo sé, asintió Alice. Dice que le recuerdas a su padre. Paul enarcó las cejas. ¿Así? ¿Y su padre? Se fue cuando Chris era niño, suspiró Alice. Chris nunca le había hablado mucho de él, solo que era frío y distante. Y ahora ve lo mismo en mí, asintió Paul comprensivo. Eso explica muchas cosas. Pero tú no eres así, objetó Alice. Nunca nos has dejado. Físicamente, no, asintió Paul. Pero emocionalmente, no siempre he estado ahí para ti, Ellie, y los dos lo sabemos. Alice no podía negarlo. ¿Cuántas veces, de niña, había deseado que su padre la abrazara, la elogiara, que simplemente le dijera que la quería? ¿Cuántas veces había llorado en su almohada cuando él se perdía una vez más su actuación o las reuniones de padres y profesores? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja. Paul dudó un momento. Empezar de nuevo, dijo finalmente. Los tres juntos, sin rencores, sin viejas cuentas. Intentemos entendernos. ¿Es eso lo que realmente quieres? Alice no pudo ocultar su sorpresa. Sí, Paul la miró a los ojos. No me estoy haciendo más joven, Ellie. Y este incidente me ha hecho pensar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Y cómo quiero pasarlo? ¿Y cómo te gustaría pasarlo? Contigo, dijo Paul simplemente. Contigo y tu familia, si me aceptas. Alice sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Claro que sí, susurró. Siempre habéis sido nuestra familia, papá. Siempre lo seréis. Paul abrazó a su hija con torpeza, como si no recordara muy bien cómo hacerlo, pero había una sinceridad en su abrazo que Alice no había sentido en mucho tiempo. ¿Y el reloj?, preguntó, separándose. Paul miró la caja. Es precioso, admitió. Pero es demasiado caro. ¿No sería mejor devolverlo y emplear el dinero en algo más práctico? No, sacudió Alice con la cabeza. Son tuyos, y quieren decir lo mismo que yo, que aún estamos a tiempo, para hacer las cosas bien. Paul miró a su hija durante un largo instante y luego asintió. Bien, dijo, entonces las guardaré, como recordatorio. Alice sonrió entre lágrimas. Gracias, papá. En ese momento su teléfono vibró. Un mensaje de Chris. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Te quiero. Alice le mostró el mensaje a su padre. Paul lo leyó y canturreó. Contéstale, dijo. Dile que le esperamos para cenar. Mañana. Creo que todos tenemos que hablar. Alice miró a su padre sorprendida. ¿Estás segura? No, respondió Paul con sinceridad. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Por ti. Alice abrazó aún más fuerte a su padre. En ese momento se sintió ligera, como si la piedra que había estado cargando en su corazón todos estos años por fin hubiera desaparecido. Tal vez
Todos necesitaban decir en voz alta lo que habían callado durante tanto tiempo. «Te quiero, papá», susurró. «Yo también te quiero, Ellie», respondió Paul. «Siempre te he querido». Alice escribió una respuesta a Chris. «Está bien. Cena en casa de papá mañana por la noche. Te esperamos. Yo también te quiero». Ella sabía que esto no era el final, que todos tenían un largo camino por delante, que habría más discusiones, malentendidos, resentimientos, pero ahora, en este momento, sentada junto a su padre, sentía esperanza. Esperanza de que podrían hacer que funcionara, de que podrían ser una verdadera familia. El día de la cena, Alice se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Era como si algo irreparable estuviera a punto de suceder, aunque sabía que el primer paso hacia la reconciliación se había dado ayer. Chris ya se había levantado y, por lo que parecía, estaba preparando el desayuno en la cocina. Normalmente lo hacía, pero hoy era diferente. Alice cogió el teléfono y miró los mensajes. Su padre le había enviado un mensaje por la mañana. «He comprado comida para la cena, nada especial. No llegues tarde». Breve y seco como siempre, pero ella pensó que había emoción detrás de las palabras. Se levantó y se dirigió a la cocina. Chris estaba de pie junto a los fogones, de espaldas a ella, volteando tortitas. Había platos, zumo y café en la mesa. «Buenos días», dijo sin volverse. «Siéntate, está casi listo». Alice se sentó a la mesa y se sirvió una taza de café. Ayer no habían hablado cuando ella volvió de casa de su padre. Se limitó a decir que todo estaba bien y se fue a la cama. Chris no insistió, comprendiendo que ella necesitaba tiempo. «¿Qué tal estás?», le preguntó poniéndole delante un plato de tortitas. «Estoy bien». Alice miró a su marido. «¿Cómo estás tú?». Chris se sentó frente a ella, sosteniendo su taza de café como un escudo. «Nervioso, la verdad. No sé cómo va a ir esta noche». «Se ofreció a quedar», le recordó Alice. «Así que está dispuesto a hablar. O dispuesto a decirme lo que piensa de mí». Chris sonrió débilmente. «Y no le culparía». Alice dio un sorbo a su café, considerando las palabras. «Él no es así, Chris. No montará una escena. Más bien estará muy callado». «Eso es casi peor», suspiró Chris. «Es el silencio lo que me vuelve loca». Alice se preguntó por primera vez cómo había sido para Chris todo este tiempo. Un hombre que había crecido en una familia donde todo se decía en voz alta, donde las emociones se expresaban abiertamente, aunque no siempre de forma constructiva, y ahora estaba tratando con alguien para quien el silencio era el principal modo de comunicación. «¿Sabes?», dijo ella, «papá dijo algo increíble ayer, que se ve a sí mismo en ti, joven, impaciente, creyendo que lo sabe todo mejor que nadie». Chris parpadeó sorprendido. «¿De veras?». Creía que solo me veía como el yerno engreído que le arrebató a su hija. «Nunca pensó eso». Alice sacudió la cabeza. «Le hablé de tu padre, solo un poco. Entiende por qué reaccionas ante su silencio». Chris dejó la taza a un lado y se frotó la cara con las palmas de las manos. «¿Así que le has dicho a tu padre que estoy proyectando una imagen de mi padre en él? Estupendo. Ahora voy a sentirme aún más incómodo». «No tiene por qué ser incómodo», dijo Alice suavemente. «Os ayudará a entenderos. Ayer dijiste que cada uno tiene sus propios demonios. Quizás sea hora de enfrentarse a ellos». Chris se quedó mirando por la ventana durante un buen rato antes de contestar. «Quiero hacer las cosas bien, Alice. No solo por ti, sino por mí mismo. Estoy harto de cargar con este peso». «Lo sé». Alice cruzó la mesa y le apretó la palma de la mano. «Y yo estaré ahí para ti, siempre». Desayunaron en relativo silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente Chris se levantó, puso los platos en el fregadero y dijo: «Hoy no voy a ir a la oficina. Hay algo que tengo que hacer antes de cenar». «¿Qué cosa?». Alice entornó los ojos con desconfianza. «Ya verás». Chris le besó la frente. «Confía en mí».
Alice quiso decir algo, pero cambió de opinión. Tal vez Chris realmente necesitaba tiempo para sí mismo, tiempo para ordenar sus pensamientos antes de la conversación importante. De acuerdo, asintió ella. Estaré en casa de papá a las 7. Yo también, le aseguró Chris. Te lo prometo. Asterisk, 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 Paul Peterson rara vez recibía visitas. Su pequeña casa en los suburbios no era realmente un lugar para recibir visitas, y él mismo no era muy buen anfitrión. Pero esta noche lo intentó. Había comprado un mantel para la mesa de la cocina, limpiado de trastos el salón, incluso había preparado una cena sencilla de pollo asado y verduras, como había hecho una vez Mary, la madre de Alice. Cocinar siempre le había tranquilizado. Era un proceso comprensible y mecánico, como trabajar con motores o relojes, picar, mezclar, ajustar la temperatura correcta, sin complejidades emocionales. Pero hoy, ni siquiera cocinar podía distraerle de la conversación que se avecinaba. ¿Qué le diría a su yerno? ¿Cómo explicaría su distanciamiento? Y lo más importante, ¿cómo admitiría ante su hija que había tenido miedo todo este tiempo? Miedo de no estar a la altura de sus expectativas, miedo de no ser un padre suficientemente bueno. Paul miró su reloj, el Rolex que Alice le había regalado. Hoy se lo había puesto por primera vez, invadido por una extraña sensación de inquietud. Eran demasiado lujosos para él, demasiado llamativos. Pero hoy se sentía bien llevándolo, como una señal de que apreciaba el regalo de su hija, que la apreciaba. Aún faltaban unas horas para que llegaran los invitados. Paul se sentó en su sillón favorito junto a la ventana y sacó una vieja fotografía del bolsillo. Alice a los 10 años, riendo, con un helado en la mano, junto a María, tan guapa, tan viva, y él, un poco apartado, como si no formara parte de aquel cuadro feliz. Siempre se había sentido así, un poco apartado. Con María era más fácil. Ella era su puente con el mundo, con la gente, con su propia hija. Ella comprendía su silencio, su torpeza para expresar sus sentimientos. «Amas profundamente, Paul», le dijo. «Es solo que no todo el mundo lo ve». Y entonces desapareció. El cáncer se la llevó rápidamente, sin piedad. Y Paul se quedó solo con una hija adolescente que necesitaba lo que él no podía darle: palabras de consuelo, apoyo emocional. En lugar de eso, se retiró a su trabajo, a su silencio. No porque no quisiera a Alice, Dios, cómo la quería, sino porque no sabía cómo demostrárselo. El timbre de la puerta le sacó de sus cavilaciones. Era demasiado temprano para Alice y Chris. Paul frunció el ceño y fue a abrir. En el umbral estaba Chris, solo, con una bolsa en las manos y una sonrisa nerviosa en la cara. «Hola, Paul», dijo. «Sé que es temprano, pero ¿puedo pasar?» Paul retrocedió en silencio, dejando pasar a su yerno. Chris entró, mirando a su alrededor con visible interés. Nunca había estado en esta casa. Sus escasos encuentros siempre habían tenido lugar en terreno neutral o en el piso de Alice y Chris. «He pensado que deberíamos hablar antes de que llegue Alice», dijo Chris dejando la bolsa sobre la mesa. «A solas, de hombre a hombre». Paul soltó una risita. «Ven a la cocina», dijo. «Acabo de terminar de cocinar». Se sentaron a la mesa de la cocina. Chris tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la encimera, obviamente sin saber por dónde empezar. Paul guardó silencio, dándole tiempo. «Escucha, Paul», comenzó por fin Chris. «He venido a pedirte disculpas por las palabras que oíste por teléfono. Fueron inaceptables. No debería haberlas dicho». Paul asintió, pero no dijo nada. Chris continuó. «No eres tú, soy yo. Son mis problemas con mi padre. Proyecté mis experiencias, mis miedos en ti, y no era justo. Alice me lo dijo». Paul finalmente habló. «Tu padre se fue cuando eras niño». Chris parpadeó sorprendido, pero asintió. «Sí,
Yo tenía 9 años. Simplemente desapareció de nuestras vidas. Y estás enfadado con él. Enfadada, corrigió Chris. Durante mucho tiempo, pero luego lo superé, o creía que lo había hecho. Y entonces me conoció, asintió Paul comprensivo. Y todas las viejas heridas se abrieron. Chris sonrió irónicamente. Parece una tontería, ¿verdad? No, sacudió Paul la cabeza. Suena humano. Se sentaron en un silencio que por primera vez no parecía tenso. Entonces Chris sacó una botella de buen whisky de la bolsa. Pensé que necesitaríamos un poco, dijo con una sonrisa, para armarse de valor. Paul canturreó, pero se levantó y sacó 2 vasos. No soy muy aficionado al alcohol, pero creo que podemos tomar uno esta noche, dijo. Chris les sirvió un trago a los dos. Levantaron las copas en un brindis silencioso y bebieron un sorbo cada uno. «¿Sabes, Paul?», comenzó Chris tras una pausa. «Siempre he querido que me aprobaras, como yerno, como marido para Alice». Paul enarcó las cejas. «¿En serio?». «Sí». Chris hizo girar el vaso entre sus manos. «Supongo que por eso he reaccionado tan fuertemente a tu...». Silencio. Sentía que me estabas juzgando, que no me considerabas lo bastante bueno para tu hija. Paul se preguntó, ¿realmente pensaba eso? Al principio, tal vez. Chris parecía demasiado bullicioso, demasiado seguro de sí mismo. Pero luego vio la forma en que Chris miraba a Alice, la forma en que se preocupaba por ella, cómo la hacía feliz. «Nunca lo había pensado así», dijo Paul lentamente. «Haces feliz a Alice. Con eso basta». Chris miró sorprendido a su suegro. «¿Por qué nunca lo habías dicho?». Paul se encogió de hombros. «No soy bueno con las palabras. Confío demasiado en ellas», admitió Chris. «Quizá ese sea nuestro problema». «Quizá ese sea nuestro problema», convino Paul. Luego, tras un momento de silencio, añadió, «No estuve en vuestra boda porque no aprobaba vuestro matrimonio. Tuve un ataque al corazón. Pasé ese día en el hospital». Chris le miró fijamente. «¿Qué? ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Por qué no lo sabe Alice?». «No quería preocuparla», respondió Paul con sencillez. «Era su día de fiesta». «Dios». Chris se pasó la mano por el pelo. «Todo este tiempo he estado pensando, los dos pensábamos...». «Lo sé», Paul bajó los ojos. «Otro error que he cometido. Eran muchos». En ese momento volvió a sonar el timbre. Se miraron el uno al otro. «Alice», dijo Paul. «Yo abro». Chris se levantó y fue hacia la puerta. Cuando la abrió, Alice lo miró sorprendida. «¿Ya estás aquí?». «Sí», sonrió Chris. «Tu padre y yo tuvimos una pequeña conversación». Alice desvió la mirada de su marido a su padre, que había aparecido en el pasillo. «¿Y cómo ha ido?». «No ha ido mal», dijo Paul. «Pasa. La cena está casi lista». Alice entró, todavía un poco aturdida. Vio una botella de whisky en la mesa y 2 vasos medio vacíos. «¿Has bebido?». «Solo un poco», le aseguró Chris. «Para tener valor». «¿Valentía para qué?». Paul y Chris se miraron. «Para la verdad», respondió Paul. «Creo que ha llegado el momento de hacerlo». Se sentaron a la mesa donde la cena ya estaba preparada. Alice aún parecía recelosa, cambiando la mirada de su padre a su marido. «Siento que me he perdido algo importante», dijo. «Tu padre me ha contado por qué no estuvo en nuestra boda», dijo Chris con seriedad. Alice parpadeó sorprendida. «¿Por qué?». «Tuvo un infarto, Alice», dijo Chris en voz baja. «Pasó ese día en el hospital». Alice se quedó mirando a su padre. «¿Qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Paul se encogió de hombros torpemente. «No quería preocuparte. No quería estropearte el día. Arruinarte». Alice negó con la cabeza. «Papá, pensé que no habías venido porque no apruebas nuestro matrimonio, porque no quieres verme casada». «No». Paul la miró a los ojos. «Todo lo que siempre he querido para ti es felicidad, y si Chris te hace feliz, yo soy feliz. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste?».
Había dolor en la voz de Alice. ¿Por qué nunca lo dijiste? Paul respiró hondo. Este era el momento que había estado temiendo. El momento de desnudar su alma, de admitir sus debilidades. Porque tenía miedo, dijo en voz baja. Miedo de no estar a la altura de tus expectativas. Miedo de decir algo equivocado. Miedo de perderte. Alice miró a su padre con los ojos muy abiertos. ¿Perderme? Después de la muerte de tu madre, habló Paul lentamente, eligiendo las palabras. No sabía cómo ser padre. María siempre estuvo entre nosotros, traduciendo mis sentimientos a un lenguaje que pudieras entender. Sin ella, estaba perdido. Pero yo era tu hija, susurró Alice. Te quería. Sé que me querías. Y yo te quería a ti. Amor, se corrigió Paul. Pero no sabía cómo demostrarlo. No sabía cómo llenar el vacío que María había dejado. Y cuanto más callaba, más difícil se hacía hablar. Alice sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Todos estos años pensé que simplemente no te interesaba mi vida, que yo no era lo bastante importante. No, Paul negó con la cabeza. Siempre has sido lo más importante, siempre lo serás. Había pasado una semana desde aquella cena en casa de Paul, una semana llena de torpes intentos de cambiar las pautas habituales de comportamiento. Paul intentó hablar más, aunque fuera brevemente. Chris intentaba no llenar cada pausa con un torrente de palabras. Y Alice estaba aprendiendo a ser una mediadora entre ellos, pero no un escudo. El viernes por la noche, Alice estaba empaquetando las pertenencias de su padre, preparándose para trasladarlo al piso de ella y Chris. Los médicos habían recomendado que Paul no estuviera solo por primera vez tras recibir el alta y, para sorpresa de Alice, había accedido a quedarse con ellos hasta que estuviera totalmente recuperado. ¿Estás seguro de que necesitas todas estas herramientas?, preguntó Alice, mientras empaquetaba otra caja de destornilladores, alicates y otras herramientas que no siempre entendía. Sí, asintió Paul. Necesito algo que me mantenga las manos ocupadas. Si no, me volveré loco en tu piso estéril. Alice sonrió. Este débil intento de broma era nuevo para su padre. Chris te ha dado una habitación entera para que la utilices como taller. Espero que no la conviertas en un basurero como este. No es un basurero, objetó Paul. Es un desorden organizado. Se sentó en el borde de la cama y observó cómo su hija recogía sus cosas. Su reloj Rolex brillaba en su muñeca. Lo había llevado todos los días desde aquella memorable cena. No porque le gustaran especialmente, sino porque era una forma de demostrarle a Alice que apreciaba su regalo, que la apreciaba. Chris nos recogerá dentro de una hora, dijo Alice cerrando el cajón. ¿Te dará tiempo a empaquetar el resto? Paul miró a su alrededor. La casa en la que había vivido durante casi 40 años. La casa donde había nacido Alice, donde habían sido felices con Mary, donde se había quedado solo tras la muerte de ella. Era extraño abandonarla, aunque solo fuera temporalmente. Ya casi he terminado, respondió. Quedan algunas cosillas. Alice se sentó a su lado en la cama. Papá, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Vivir con nosotros? Puedo contratar a un cuidador si prefieres quedarte aquí. Paul negó con la cabeza. No, quiero intentarlo. Quiero estar más cerca. Alice le apretó la mano. Aquellas sencillas palabras significaban más para ella que largos discursos. Su padre estaba dando un paso hacia ella, tal vez el más difícil de su vida. Gracias, dijo en voz baja. Paul le palmeó la mano con torpeza y se levantó, dirigiéndose al tocador. Ayúdame con esto, dijo, señalando una vieja caja en el estante superior. Alice sacó la caja y se la dio a su padre. Él la abrió, y Alice vio en su interior algunos relojes antiguos, fotografías y algunos documentos. Estas son las cosas más valiosas, explicó Paul. Puedes quedarte con el resto. Alice asintió.
Recordaba la caja de su infancia. Su padre siempre había guardado en ella cosas que tenían un significado especial para él. Rara vez se le permitía mirar dentro. ¿Puedo verla?, preguntó con cautela. Paul vaciló y le tendió la caja. Por supuesto. Alice cogió la caja con cuidado y empezó a examinar su contenido. Un viejo reloj mecánico, el primero que Paul había arreglado. Anillos de boda, el suyo y el de María. Fotografías. La pequeña Alice en el arenero, María en el jardín, un retrato familiar tomado cuando Alice tenía unos 5 años. E inesperadamente, un dibujo hecho por la mano de un niño. Humanos con palos en lugar de brazos y piernas, firmados con letras torcidas. «Te quiero, papá». «¿Guardaste esto?», preguntó Alice sorprendida cogiendo el dibujo. «Por supuesto», respondió Paul, como si fuera lo más natural del mundo. «Lo dibujaste para mi 36º cumpleaños. ¿Te acuerdas?». Alice negó con la cabeza. «No, no me acuerdo. Yo tenía... ¿6? 5, la corrigió Paul. «Dijiste que era el mejor regalo de la historia porque estaba hecho con amor, y luego preguntaste si podías tomar un trozo de tarta más grande». Alice se rió al imaginarse la escena. «¿Y qué dijiste?». «Que el amor es más importante que la tarta, pero que la tarta también está bien», sonrió Paul débilmente. «Y te dio el trozo más grande». Alice miró a su padre con asombro. No recordaba el incidente, pero el hecho de que su padre hubiera guardado el dibujo, de que recordara los detalles, lo decía todo, que su infancia era importante para él, que atesoraba aquellos momentos, aunque no supiera cómo mostrarlos. «Nunca contabas historias así», dijo en voz baja. «No sabía cómo hacerlo», respondió Paul con sencillez. «Tu madre era la narradora de la familia. Yo era el oyente. Pero tú te acordabas. Lo recordé todo el tiempo». «Por supuesto». Paul le quitó suavemente el dibujo de las manos y lo devolvió a la caja. «Estos son mis tesoros». Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Toda su vida había pensado que su padre había pasado por alto los momentos importantes, que no los había apreciado. Pero él se los guardaba para sí, como guardaba aquellos tesoros en una caja. El timbre de la puerta interrumpió aquel momento. Chris había llegado antes de lo previsto. «Voy yo», dijo Alice, secándose los ojos. Bajó las escaleras y abrió la puerta. Chris estaba en el umbral con una gran caja en las manos. «Hola», dijo, inclinándose para darle un beso. «Llego un poco pronto, pero he pensado en ayudar». «Ya casi hemos terminado», respondió Alice, dejándole pasar. «¿Qué es esto?». Chris dejó la caja en el suelo del pasillo. «Una sorpresa para tu padre». «¿Dónde está?». «Arriba, en el dormitorio». Chris asintió y subió las escaleras. Alice le siguió, intrigada. Paul seguía sentado en la cama cerrando la caja. Levantó la vista cuando Chris entró en la habitación. «Es un poco temprano», dijo en lugar de saludar. «Te he traído algo», contestó Chris, ignorando el tono de su suegro. «Espero que te guste». Bajó las escaleras y volvió con una caja. La puso delante de Paul y dio un paso atrás, claramente preocupado. «¿Qué es esto?». Paul miró la caja con incredulidad. «Ábrela y lo verás», sonrió Chris. Paul miró a su hija, que parecía tan sorprendida como él. Luego abrió la caja con cuidado. Dentro había una caja de reloj de madera, hecha a mano, con muchos compartimentos y una tapa de cristal. «Esto...». Paul no encontraba las palabras. «Sé que te gustan los relojes mecánicos», explicó Chris. «Pensé que te gustaría tener un lugar donde guardarlos. Lo mandé a hacer a un artesano especializado en estas cosas». Paul pasó suavemente la mano por la madera pulida. La caja era preciosa, hecha con esmero y atención a cada detalle. «Gracias», dijo en voz baja. «Es un buen regalo». Alice miró a su marido con sorpresa y gratitud. El gesto decía más que todas las palabras que Chris había pronunciado en la última semana. Era un reconocimiento de la pasión de Paul,
un reconocimiento de él como persona, no solo como el padre de Alice. «Me alegro de que te guste», dijo Chris. «Hay un sitio perfecto para él en nuestro piso, en una estantería de tu nuevo taller». Paul asintió, sin dejar de mirar la caja. Luego levantó los ojos hacia su yerno. «No tenías por qué hacerlo», dijo, «pero te lo agradezco». Chris se encogió de hombros. «Quería hacerlo. Es mi forma de disculparme y de empezar de nuevo». Paul miró a su yerno durante un largo rato y luego asintió lentamente. «Empezar de nuevo es bueno», dijo. Alice sintió que algo cálido se derramaba en su pecho. No era la reconciliación perfecta de las películas, con abrazos y lágrimas. Era un reconocimiento torpe, discreto pero sincero de los errores cometidos por ambas partes. Un deseo de volver a intentarlo, pero con una comprensión diferente del otro. «Entonces», dijo ella, rompiendo el silencio, «¿cargamos todo esto en el coche?» Asterisc, asterisc, asterisc. El piso de Alice y Chris se había transformado durante la semana de preparación para la llegada de Paul. La habitación de invitados, antes el estudio de Chris, se había convertido en el dormitorio de Paul. Y el pequeño armario contiguo se había convertido en un taller, con un banco de trabajo, buena iluminación y estanterías para las herramientas. «Es solo temporal», dijo Chris, mostrando a Paul su nuevo espacio. «Hasta que nos mudemos a una casa más grande. Entonces tendrás un taller de verdad, con una ventana y todo lo que necesites». Paul miró a su alrededor. Un espacio pequeño, pero bien pensado. Alguien, obviamente Chris, se había tomado el tiempo de averiguar exactamente qué se necesitaba para trabajar en el reloj. «Se está bien aquí», dijo Paul. «Gracias». Alice, observando la escena, sonrió. Los dos hombres más importantes de su vida estaban tratando de encontrar un terreno común, aunque torpe y sinceramente. «He hecho la cena», dijo ella. «Nada del otro mundo, solo pasta. Pero deberíamos celebrar tu mudanza, papá». Los tres se sentaron a la mesa. Por primera vez, no en un restaurante, ni en casa de Paul, sino aquí, en el espacio que ahora era todo suyo. Chris abrió una botella de vino. Alice preparó la comida. Paul estaba allí, y eso fue un gran paso adelante. «Por los nuevos comienzos», propuso un brindis Chris, alzando su copa. «Por la familia», añadió Paul en voz baja, sorprendiéndolos a ambos. Bebieron vino y comieron pasta, hablando de cosas sencillas, los planes para el fin de semana, el nuevo proyecto de Alice, el acuerdo de Chris con los franceses, que por fin había salido adelante. La conversación no era precisamente fluida, había demasiadas cosas sin hablar entre ellos, pero fue un progreso. Después de cenar, Paul dijo que estaba cansado y se retiró a su habitación. Alice y Chris estaban solos en la cocina, guardando los platos. «Gracias por el cajón del reloj», dijo Alice mientras cargaba los platos en el lavavajillas. «Fue muy amable por tu parte». Chris se encogió de hombros. Tenía que hacer algo que demostrara que realmente quería arreglar las cosas. «Y elegiste la manera perfecta de hacerlo», sonrió Alice. «Reconociste su enamoramiento, su pasión». «He empezado a darme cuenta de muchas cosas», dijo Chris pensativo. «Sobre tu padre, sobre mí mismo». «¿De qué?» Chris se sentó a la mesa, jugueteando con el resto de su copa de vino. «Llevaba tanto tiempo viéndolo como mi padre que no me había dado cuenta de la evidente diferencia. Mi padre se fue, el tuyo se quedó. Sí, no estaba disponible emocionalmente, pero nunca te abandonó. Y a mí. Estaba tan enfadada con él por lo que no hizo que no pude ver lo que hizo». Alice se sentó a su lado. «Los dos cometimos ese error, Chris. Yo también solo vi lo que me perdí de él. No veía lo que él me daba a su manera». Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. «¿Sabes?», dijo finalmente Chris. «Todavía estoy un poco celoso». «¿De qué?», se preguntó Alice. «De ti y de tu padre», respondió Chris con sinceridad.
de vuestra relación, de vuestra historia. A veces me siento como un extraño en esta ecuación. Alice le cogió la mano. No eres un extraño, Chris. Eres parte de nuestra familia, parte de nuestra historia ahora. Lo sé, asintió. Racionalmente lo sé, pero a veces los viejos miedos vuelven. Es normal, dijo Alice suavemente. Todos tenemos nuestros miedos. Es importante no dejar que nos controlen. Chris le apretó la mano. Estoy trabajando en ello, lo prometo. En ese momento, el sonido de un objeto cayendo y maldiciones amortiguadas vinieron de la habitación de Paul. Alice se levantó. Voy a ver si todo va bien. Se dirigió a la puerta de la habitación de su padre y llamó suavemente. «¿Papá? ¿Está todo bien?» «Sí», dijo Paul. «Se me cayó la caja. No se rompió nada». Alice se detuvo un momento y luego preguntó. «¿Puedo pasar?» Pausa. «Sí, claro». Abrió la puerta y vio a su padre sentado en la cama. Frente a él había una caja del tesoro abierta y un reloj Rolex que al parecer acababa de quitarse. «¿Te estás instalando?», preguntó Alice sentándose a su lado. «Lo intento», respondió Paul. «Es extraño estar aquí, en casa de otra persona. No es la casa de otro, papá. Es nuestra casa. Ahora también es la tuya». Paul se rió entre dientes. «Temporalmente. Todo el tiempo que quieras», dijo Alice en voz baja. «Chris y yo estamos pensando en una casa más grande, con espacio para todos». Paul miró a su hija durante un largo instante. «¿Por qué querrías eso? ¿Un viejo en casa? Especialmente uno como yo». Alice suspiró. «No eres un viejo, papá. Solo tienes 65 años. Y tú eres mi familia, la única familia de sangre que tengo». Paul bajó los ojos hacia el reloj que tenía en las manos. «No he sido un buen padre, Ellie. Los dos lo sabemos». «Fuiste lo que podrías haber sido», replicó Alice. «Con tus dificultades, con tu dolor tras la muerte de mamá. No digo que todo fuera perfecto, pero estuviste ahí para mí. Me cuidaste a tu manera». Paul negó con la cabeza. «Me he perdido muchas cosas. Metí la pata en muchas cosas». «Pues arréglalo», dijo Alice con sencillez. «Ahora, mientras aún hay tiempo». Paul miró el reloj que tenía en las manos y luego se lo tendió a su hija. «Chris debería tenerlo», dijo. «He visto cómo los mira. Los apreciará más que yo». Alice parpadeó sorprendida. «Pero fue un regalo para ti». «Y te lo agradezco», asintió Paul. «Pero no necesito un reloj caro para saber que me quieres. Y Chris necesita ese gesto, de mi parte». Alice miró a su padre con asombro. ¿Cuándo se había vuelto tan perspicaz? ¿O siempre había sido así, solo que no lo demostraba? «¿Estás segura?», preguntó. Paul asintió. «Absolutamente. Se las voy a dar a Chris, como símbolo de un nuevo comienzo». Alice sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Apreciará el gesto, papá. De verdad que lo hará. Pues dáselo». Paul puso el reloj en manos de su hija. «Pero más tarde, cuando llegue el momento». Alice asintió, apretando el reloj en la mano. Un gesto tan simple, aparentemente sencillo, hacer un regalo a otra persona. Pero para su padre era un gran paso. Reconocer a Chris como parte de la familia, como alguien importante no solo para Alice, sino también para él. «Gracias, papá», dijo en voz baja. Paul se encogió de hombros torpemente. «No hay de qué. Es solo un reloj». «No», dijo Alice negando con la cabeza. «Es más que un reloj, y tú lo sabes». Paul no contestó, pero Alice vio comprensión en sus ojos. «¿Y algo más? ¿Esperanza, tal vez? Esperanza de que no todo estaba perdido, de que incluso a los 65 se podía volver a empezar, aprender a decir lo que se siente, aprender a ser una familia». Se sentaron en silencio, padre e hija, en una habitación que aún no era su hogar, pero que ya no era un extraño. Al otro lado de la puerta estaba el resto de sus vidas, con todas sus complejidades y alegrías, con Chris intentando comprender y aceptar,
con un pasado que no se podía cambiar, pero sí repensar, con un futuro que apenas comenzaba. «Me voy», dijo Alice poniéndose de pie. «Descansa un poco. Mañana será un nuevo día». Paul asintió. «Gracias, Ellie. Por todo». Alice sonrió y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. En el salón, Chris estaba sentado con un libro, pero por la mirada de sus ojos no estaba leyendo, la estaba esperando. «¿Va todo bien?», preguntó. «Sí». Alice se sentó a su lado, todavía con el reloj en la mano. «Más que bien». «¿Qué llevas ahí?». Chris notó algo en su mano. Alice dudó y le tendió el reloj. «Es para ti, de parte de mi padre». Chris se quedó mirando el reloj y luego a ella, sin comprender. «¿Cómo? Quiere que lo tengas tú», explicó Alice. «Como símbolo de un nuevo comienzo. Sus palabras, no las mías». Chris cogió el reloj con cuidado como si pudiera quemarle. «Pero no puedo. Es tu regalo para él». «Y ahora su regalo para ti», dijo Alice con sencillez. «Dijo que lo apreciarías más que él, y que no necesita un reloj caro para saber que le quiero». Chris se quedó mirando el reloj durante un largo momento y luego levantó los ojos hacia su mujer. Había asombro y algo más en ellos. ¿Comprensión, tal vez? La constatación de que tras la máscara del anciano taciturno había un hombre capaz de tales gestos. «No sé qué decir», admitió Chris. «Se lo dirás mañana», sonrió Alice. «Tendrás tiempo. Todos tendremos tiempo». Chris se colocó con cuidado el reloj en la muñeca. Le quedaba perfecto, como si lo hubieran hecho para él. «Vuelve a empezar», dijo en voz baja. «Quizás sea realmente posible». «Claro que es posible», se apretó Alice contra él. «Ya hemos empezado». En la habitación contigua, Paul Peterson sacaba herramientas de un cajón, preparándose para mañana. Por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. No la felicidad, que aún estaba lejos, pero sí paz, aceptación, esperanza. Sabía que le aguardaban muchos días difíciles, conversaciones incómodas, momentos en los que los viejos hábitos se apoderarían de él. Cuando él se apagaría de nuevo o Chris explotaría de nuevo. Cuando Alice se viera atrapada entre dos fuegos otra vez. Pero al menos ahora sabían a lo que se enfrentaban. Sabían a lo que se enfrentaban. Y lo más importante, estaban dispuestos a intentarlo. Mientras tanto, tenía un trabajo que hacer. Arreglar un viejo reloj que Alice había encontrado en el desván de su oficina. Mecánico, con historia, del tipo que mejor entendía. Trabajar con relojes siempre le tranquilizaba. Le recordaba que hasta el mecanismo más complicado podía repararse si se sabía cómo. Quizá lo mismo ocurría con las familias.